Hola, soy Isvan, estoy con los libros míos que estaban publicados en SM, Secretos en un Dedal, que hicimos con Laura Débeta, Yabel Regalasoles, integralmente mío, y Francisco Solar Madriga, que hicimos con María Cristina Ramos. Estoy con la remera de Francisco Solar Madriga, divina, porque esto es un testimonio de cómo hicimos para rescatar estos libros que iban a ser desguazados cuando Ediciones SM se retira del país. ¿Qué es lo que pasó? La filial argentina del grupo español, del grupo editor español SM, decidió retirarse del país en el año 2021. Ya antes había habido una crisis en el 2019 cuando redujo toda su planta de gente, echó un montón de gente, pero bueno, muchos autores nos solidarizamos con toda esa gente echada, pero a la vez algunos sacamos algunos libros, otros dejaron todos sus libros, yo dejé algunos, otros no. Pero la editorial siguió y declaró que seguía en el país. Vino la pandemia, eso fue terrible para todo el mundo. La cosa es que en finales de 2021 y principios de 2022, la editorial nos manda unas liquidaciones en donde nos pagaba libros de más y decía en una letrita muy chiquitita que iba a desguazar el resto. Entonces nos enojamos mucho, los autores de SM éramos, bueno, éramos 250 personas, seguimos siendo, bueno, o sea, históricamente 250 autores, o sea, es mucha gente, porque eran muchos libros, una editorial muy grande para el país. Eh, entonces, mucho enojo, porque aparte, de alguna manera no nos avisaron correctamente, sino que nos mandaron a esa liquidación y en letra chiquitita, como si uno pudiera no verla. eh, Avisaron que se desguazaban, nadie, por supuesto que todo el mundo enojadísimo, todo el mundo en pie de guerra de alguna manera, diciendo que no puede ser que desguacen, qué sé yo, vamos a buscar esos libros y los sacamos a la fuerza, qué sé yo. Y claro, algunos menos coléricos y más conscientes de lo que implica rescatar libros, dijimos, ¿qué van a ir con una bolsita? Son 300.000 libros, o sea, son 2 containers de libros. No se va con una bolsita a rescatar libros. Entonces, organizamos una acción para rescatar esos libros. Primero, quienes finalmente nos pusimos en el lomo el rescatar, fuimos un grupo de 6 autores con la coordinación, o mejor dicho, con la idea de organizarnos mejor de Graciela Repum, la primera de esa lista, a los que nos sumamos Adela Bash, Mario Méndez, Guillermo Tangelson, Poli Bernatene y yo. Que organizamos, ahí sí nos pusimos a organizar bien, fue mucho trabajo, durante diciembre, enero, febrero, diciembre de 2020, 2021, enero y febrero de 2022, porque una cosa que hay que dejar muy claro, no es fácil rescatar libros, no es fácil rescatar libros. ¿Por qué? Hay una cosa que hay que entender. Es muy honorable rescatar libros y vale la pena hacerlo porque es muy injusto triturar libros. Y parece incomprensible, pero no es totalmente incomprensible para la industria editorial necesitar desguazar libros cuando una empresa cierra o cuando cambia de nombre o cuando se va del país. ¿Por qué no es incomprensible? Aunque lo parece. Porque cuando una empresa grande cierra, probablemente tenga muchos libros en depósito que, si entran en el mercado, son libros gratis que entran a competir con la posibilidad de que ese mismo libro se publique en otro lado. Por ejemplo, yo tengo un libro mío que tiene 10.000 ejemplares en depósito de una editorial que cierra, y esos libros entran en el mercado gratuitamente. ¿A quién le vendo yo mi título para que se vuelva a publicar si el nuevo editor o la nueva editorial
sabe que hay 10.000 ejemplares gratis sueltos. ¿Se entiende? O sea, ¿qué editorial va a querer publicar un libro o varios libros, por más interesantes que sean, sabiendo que hay miles dando vuelta gratis y a disposición gratis? Entonces, ahí está en donde se entiende por qué, a nivel internacional, porque aparte es importante saber que y no es nacional esto, a nivel internacional, cuando pasa esto, los libros se destruyen. Entonces quisimos romper ese paradigma y finalmente lo logramos, cosa que es muy llamativa haberlo logrado, porque ya han pasado otras veces en el país estas cosas. O sea, en este caso se encontró la estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? Proponer que todos los libros sean donados a lugares de frontera, rurales o muy carenciados, que realmente lo necesiten y que no entren en competencia con lo que comercialmente esos títulos puedan llegar a tener en un futuro próximo, publicándose en otros lados. La tarea era titánica, sabíamos que iba a ser muy difícil y resultó muchísimo más difícil de lo que suponíamos que iba a resultar. Primero hubo que convencer a la editorial para que no triture. Había tiempos porque el depósito estaba alquilado, entonces había que desocuparlo en cierto momento. Desocupar un depósito con 300.000 ejemplares implica, como les decía, 2 containers de libros. Entonces, bueno, lo que se hizo fue, primero, toda la gestión que implicaba que los autores autoricen, porque hay contratos mediante, a que esos libros se donen. Después, este formulario, que seguramente si están escuchando esto, es porque recibieron libros, entonces es un formulario que tuvieron que postularse las instituciones, las bibliotecas, las escuelas, para decir que realmente son lugares que no tienen acceso a libros de otra manera o no podrían comprar libros de otra manera. Y todo lo que tuvo que ver con contener, digamos, todo lo que a nivel industria editorial implicó para que se sepa en todo el país y toda la industria editorial nacional que esos libros no entraban a competir comercialmente con toda la industria editorial nacional, porque son muchos libros gratis, ¿no? Para eso contamos con el apoyo de Biblioteca del Congreso de la Nación, que se hizo cargo de todo lo que es la logística de distribución de estos libros, que es muy difícil, porque tienen que llegar a estos lugares que son de frontera, que son rurales, que son alejados, que son muy carenciados. Lo organizamos con el bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso, pero resulta que después, en medio del 2021, con la pandemia, empezó a desaparecer. ¿Se acuerdan que hubo todo ese problema del gasoil? Entonces no se podía empezar a distribuir porque si el bibliomóvil se queda en el medio del camino, encima tenemos que los libros que rescatados quedaron en el medio del camino con un bibliomóvil que no se puede mover porque no hay gasoil, bueno, porque no había gasoil. La cosa es que, bueno, finalmente ya están distribuidos en gran parte de Buenos Aires, ya llegamos a Santa Fe, ya llegamos a Santiago del Estero cuando estoy grabando esto. Entonces, bueno, empezó la distribución de los libros. Para hacer eso también hubo que tener contralores externos que se ocupen de verificar que realmente los libros llegaban a lugares que realmente lo merecían. Entonces ahí hicimos el nexo, además de con la Biblioteca del Congreso de la Nación, con la Organización de Estados Iberoamericanos, para que haya un organismo internacional que funcione como veedor de esto. Hicimos el nexo con IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, que se interesó muchísimo porque esto es un caso señero en la historia mundial de las donaciones de libros. Porque, como les decía, en el mundo entero pasa esto.
de que se trituran los libros. Entonces IFLA está haciendo el seguimiento de todo lo que fue rescatarlos y de todo lo que es entregarlos, para ponerlo como caso y postularlo como caso y referenciarlo en los congresos internacionales de bibliotecología, para mostrar que sí se puede donar grandes cantidades de libros sin que entren en conflicto con el mercado. Bueno, todo eso, ya llevo 11 minutos de grabación, pero bueno, había que explicar cómo era todo esto. Es un resumen realmente muy breve. Es lo que implicó hacer esta donación. Entonces, si están recibiendo libros en este momento, es porque nos pusimos este grupo de autores y los 250, en nombre de los 250 autores de SM, a rescatar estos libros con todo lo que esto implicaba. Y bueno, y se logró, los libros ya están rescatados y están empezando a distribuirse. Y bueno, estamos muy contentos con esa acción, estamos muy contentos con que esto funcione, haya funcionado, y ojalá se replique en el mundo, porque en el mundo esto pasa muy seguido. Pero es muchas veces las que los libros se trituran. Muchísimas. Incluso hay países en donde ni siquiera ofrecen a los autores comprarlos a precio módico, o ofrecen regalar cierta cantidad. O sea, es un modus operandi que realmente preocupa, pero a la vez, por todo lo que les contaba, es comprensible desde otro punto de vista. Así que bueno, bueno, ese era el testimonio. No sé si salió algo desprolijo o no, pero espero que sirva. Muchas gracias por escuchar y bueno, alegría por el rescate y la circulación de libros por lugares que realmente lo necesitan.